Pues seguimos en Vigo a Debate, estábamos hablando sobre el nivel de ejecución presupuestaria. Rubén, lo prometido es deuda, un minuto para turno de réplica. No, moi brevemente. Eu creo que hai unha vontade maioritaria dos concellos deste país en deixar de empregar o superávit como unha ferramenta de financiación da maior parte das obras públicas das que se deixan, porque efectivamente ao final o criterio do superávit é primeiro pagar a débeda, segundo pagar os proveedores e terceira opción se sobra a posibilidade de financiar obras que se chaman económicamente sostibles. Eso quere decir que un centro cívico, un centro de día, unha escola infantil non se pode financiar. Eu creo que este fin de semana algún avance hubo 70 concellos, entre eles Madrid, Valencia, Barcelona, fixeron unha resolución na cidade de Valencia, pedindo precisamente poder empregar ese superávit de maneira libre, mentras non se aumente o nivel de endebedamento, mentras non o tema de morosidade cos proveedores non se altere. Pero sí que é certo que unha cidade como Vigo, con poder utilizar ese remanente que quedan ao fin e ao cabo nas contas, que moitas veces está limitado para o uso, pois facilitará moitísimas cousas. Pero para iso hai que tumbar, e repito, hai que tumbar esa lei. Hai que tumbar a lei Montoro. O Partido Socialista tivo unha oportunidade o día 14, a unha proposición de lei, unha proposta de lei do Grupo Confederal de Unidos Podemos precisamente para modificalo, unha abstención, e agora a pelota volve a estar no tellado do Partido Popular, que non ten ningún interese en modificar esa lei e, polo tanto, os concellos siguen constreñidos na capacidade financiera e, ao final, acabamos utilizando a excusa do superávit pois para facer boas portadas ou bons anuncios de inversión que, ao fin e ao cabo, despois non se poden cumplir. María Xosé. Sí, creo que no pleno precisamente de hoxe aprobamos unha incorporación dunha emenda do Grupo Socialista nunha iniciativa de Marea para solicitar precisamente que se aprobe un decreto lei que permita a incorporación de eses remanentes, de eses superávits, para que os concellos os podamos utilizar para prestar servicios aos cidadáns. Eu creo, señora Muñoz, que está vostede claramente errada. Por máis que intente darlle volta aos datos, a presión fiscal en Vigo é a menor de Galicia. Hoxe lle amosaron no pleno reiterados datos que amosaban as diferencias entre as distintas cidades galegas e vostede non foi quen de rebatilos. E xa lle explicou o concelleiro de Facenda cal era o motivo polo cal na caixa do Concello de Vigo hai máis recursos a finais de ano, entre outras cousas porque o IBE, o imposto de circulación, etc., se pagan a finais de ano e, polo tanto, o absurdo sería comenzar liquidando eses recursos e non ter recursos para poder abordar o ano 2017. Polo tanto, o Concello de Vigo está facendo ben as cousas. Xa lle repito, hai algunhas obras que nos gustaría ir máis rápido. Eu lle pido que vostede mesma traslade a Xunta de Galicia, que ten unha boa relación con eles, que por favor nos deixen facer esas obras de xeito máis áxil, que emitan os informes de patrimonio para poder seguir facendo estas iniciativas de verdecalidade en Vigo, que nos permitan facer o aparcamento gratuito no Álvaro Cunqueiro, que non sei que interés ten en negarnos os autorizacións para poder facer ese aparcamento gratuito. Non é certo, non é certo, señora Muñoz. E do mesmo xeito, polo tanto, que vostede deixe esa imaxe lamentable que parece que queren amosar da nosa cidade, porque a nosa cidade é unha cidade solidaria, unha cidade preocupada polos vigueses e as viguesas, e que só falta darse unha volta por Vigo para saber que se están facendo obras e que van a bo ritmo, e así continuaremos. Gracias, José. Elena, para pechar este debate. Sí, yo, mire, no me tengo que ir a ningunos cuadros de estos que estaban preparados por el señor Aneiros hoy en el Pleno, simplemente tengo que irme al informe de intervención, que seguramente no ha tenido usted oportunidad de ver, en el que claramente se dice cómo ha subido la presión fiscal para todos los vigueses en los últimos años. Lo dice clarísimamente su propio informe de la propia intervención del Concello y dice algo que es muy evidente. En el 2007 cada vigués pagaba 452 euros de impuestos al año. Con el señor Caballero, en el 2016 hemos llegado a los 546. 100 euros más cada vigués. Sus propios datos. Pueden ustedes inventar lo que quieran. Y la realidad también es que no son capaces de sacar un expediente adelante, que les cuesta muchísimo, que todas las obras las han adjudicado en el mes de noviembre y así es muy difícil cumplir un presupuesto. Porque mire, superávit se puede tener, superávit circunstancial, porque haya un ingreso extraordinario, pero por mala gestión no, señora Caride. Y ustedes lo que están haciendo es pidiéndole al señor Montoro que como no han
han aprobado a la primera en gestión presupuestaria, les den una reválida y les deje aprobar en la recuperación. Y eso es exactamente lo que ustedes están pidiendo el señor Montoro, porque a pesar de la obsesión que tiene el señor Pérez con el señor Montoro y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la realidad es que el Concello de Vigo se ha quedado por debajo de la regla de gasto, se ha quedado por debajo del techo de gasto porque no ha sido capaz de ejecutar. Y el problema aquí es que sí que le exigen a los vigueses que paguen los impuestos puntualmente y después no les dan mejores servicios. Insistimos, presten un poquito de más atención a la mejora de la gestión. Ayer veíamos unas fotos de la Casa del Patín y es un indicativo del tiempo que tardan en gestionar un expediente. Se hacían unas fotos esta semana y la primera vez que se presupuestó la Casa del Patín fue en el año 2010. Tienen ustedes una media de 6 años para sacar adelante un expediente administrativo. Realmente tienen que revisar sus procedimientos. Bueno, pues damos por zanjado este tema, que lo arrastrábamos en realidad en la primera parte y bueno, a lo mejor nos tenía que haber recordado que eran turnos de 1 minuto. Volvemos ahora a tener 1 minuto y medio para hablar sobre urbanismo, después de que en las últimas semanas la Xunta de Galicia haya aprobado esa nueva norma urbanística dentro de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta de Galicia, de los presupuestos autonómicos, bueno, para permitir que ciudades como Vigo, pero también otras de Galicia que están sujetas a planes generales anulados, pues bueno, puedan seguir desarrollando pues algunos de los ámbitos que ya habían iniciado, que habían empezado a desarrollarse, que habían iniciado trabajos de urbanización, que habían empezado a adaptarse a esos nuevos esa nueva realidad del plan general, en el caso de Vigo, el plan general del 2008. Bueno, pues esta mañana también se aprobaba en el Pleno Municipal pues una iniciativa y sobre todo la pregunta que le hacían, que te hacían a ti, María José, desde el Partido Popular: ¿se va Vigo a sumar a esta nueva norma urbanística que la cara es que te permite desarrollar algunos ámbitos, la cruz es que te pone un plazo para para aprobar un plan general? En este caso serían algo más de 3 años, ¿no? Bueno, si me permite, solamente por poñerlle un exemplo á señora Muñoz, é dicir, se lle parece que a Casa de Patín leva unha tramitación lenta, eu lle pregunto a vostede que lle parece o polígono de Navia, a ampliación do polígono de Navia, porque creo recordar que os primeiros trámites son do ano 2009-2010 e a día de hoxe non está aprobado todavía inicialmente a esa ampliación. E son polígonos de vivenda social, que é unha das necesidades máis importantes desta cidade, que é a que ten maior demanda de vivenda de vivenda de protección. Bueno, respecto a esta cuestión, como xa lle dixen a señora Muñoz, lamento que os seus compañeiros de grupo que van á Xerencia de Urbanismo non lle informen de nada, pero o certo é que o Concello xa manifestou que sí que vai a utilizar esta medida de ordenación provisional, que vai a utilizarla na medida en que asilice o desenvolvemento de áreas da cidade que, polo tanto, teñan interese tanto para interese público, para dotacións ou para fins de interese xeral, como para o desenvolvemento de algúns proxectos privados, como para o desenvolvemento de cuestións que teñen que ver coas vivendas particulares dos cidadáns. Polo tanto, claro que os vamos a utilizar. Respecto á pregunta que me facías, nos sentimos perfectamente cómodos nos plazos de 3 anos e medio que esta ordenación provisional dá, e polo tanto garantimos que se vai a ter un plan xeral logo de ese período, antes de ese período, diría eu. De tal xeito que, como ben saben, no último ano existiron distintas normas que teñen que ver co urbanismo. No últimos 12 meses nos enfrentamos a unha nova lei do solo. Como esa lei do solo non resolve os problemas que tiñamos os concellos de Galicia, o plan de Vigo, lembro que fai un ano xa estaba anulado, polo tanto, tiveron que facer unha lei de medidas de urxencia, que afortunadamente pudemos utilizar para a execución de obras que lle interesaban a Citroën, ou que vamos a utilizar para a estación, ou que vamos a utilizar para a ampliación do IFEBI, pero do mesmo xeito aprobaron un reglamento de desenvolvemento desa lei, pois fai apenas 3 meses, que cambia sustancialmente a documentación que nos exigen os concellos para dar os primeiros pasos na elaboración dun plan xeral. Polo tanto, o Concello de Vigo está traballando, continúa traballando arreo, pero reitero, imos utilizar todos os resortes que estén disponibles para asilizar o planeamento municipal. Tanto esta ordenación provisional como os proxectos sectoriais, como a lei de medidas urxentes, como as modificacións puntuais do plan do 93 e, por suposto, a redacción do novo plan. Etcétera, etcétera. Elena.
Yo le agradezco a la señora Caride que recuerde las viviendas sociales de Navia, porque al final está recordando que la única administración que va a construir viviendas sociales en esta ciudad en los próximos años va a ser la Xunta de Galicia. Y también parece que se ha olvidado que cuando dejaron el gobierno dejaron 2.000 millones de euros de agujero en el presupuesto que en plena crisis económica hubo que compensar. Pero finalmente ese proyecto va a ser una realidad y además lo va a hacer la Xunta de Galicia y lo va a hacer en Vigo para todos los vigueses y todas las viguesas. Y es la única que va a hacer viviendas porque no tenemos en Vigo un plan general, estamos en el plan del 93. Y llevamos así 450 días, señora Caride, 450 días en las que les hemos estado preguntando reiteradas veces qué plazos tenían para la elaboración de un nuevo plan general y ustedes no han sido capaces de darnos ni la más mínima respuesta, ni siquiera la hoja de ruta. En ese plazo en el que ustedes tienen su marcador a cero, la Xunta de Galicia ha hecho 2 leyes para intentar poner ciertas, digamos, parches en lo que es un gravísimo problema que tiene esta ciudad. Primero la ley para salvar los grandes proyectos, como el de Citroën, como el de la estación intermodal, como el de la ampliación del IFEBI, y después esta ley de medidas. Esta ley de medidas que ha habido que hacer porque han visto que ustedes son incapaces de sacar adelante el nuevo plan general y por tanto tienen un gran instrumento. Y hoy, con todo el ánimo constructivo, les preguntábamos en el Pleno que nos dijeran qué plazos están barajando y para qué ámbitos, y usted nos contesta que todos en los que sea posible. Mire, no. Los vigueses están esperando saber si en la zona en la que están se va a poder utilizar esa ordenación provisional o no. Esa no es una respuesta de un responsable público en materia de urbanismo. Y yo espero que además aproveche para concretarnos en su respuesta y aproveche también para contestar una pregunta que yo hoy dejaba en el aire, en el Pleno, y que tampoco fue contestada. Y es, ¿van ustedes a retrasar la aprobación provisional de la ordenación provisional para intentar evitar que el trámite de exposición pública del nuevo plan general no sea antes de las elecciones municipales? Me gustaría que nos diera una contestación, por lo menos una. Rubén. Bueno, estamos preocupados por o enésimo parche a situación da anulación dun plan xeral nesta cidade. O goberno do Partido Popular, pero apoiado parlamentariamente polo Partido Socialista, deciden, a través do que é a lei de acompañamentos dos orzamentos, a través dun proxecto de lei de medidas urxentes que soe acompañar aos orzamentos, pois colar, pois de novo recuperar algo que estaba desaparecido precisamente pola aprobación da nova lei do solo, pois a ordenación, unha ordenación provisional que no seu día existía na antiga lei, na do ano 2002, que permitía pois suspender o planeamento ou incluso determinados ámbitos conselalos no tempo urbanístico. Aquí se fai o mesmo. Aprobamos unha lei do solo, pero conselámola para determinadas cuestións e collemos a carta e permitimos que o Plan Xeral de Vigo se poida coller determinadas actuacións a carta ao gusto do consumidor. Nos pensamos que iso non é un proxecto urbanístico, ningún proxecto de cidade. E o que queremos é un novo plan, porque consideramos que as bases que sustentaban o plan de 2008 non se sosteñen agora no tempo, non estamos no tempo da burbulla inmobiliaria, non estamos no tempo da expansión da cidade, estamos noutro tipo de modelo. E, dende logo, si é certo que perdimos máis dun ano e medio en poder ter ese plan. Certo é que nos colleu a anulación coa aprobación dunha lei do solo e por primeira vez dun regulamento que facía unha especie de remix de outros regulamentos e que posiblemente Vigo forábamos o Concello Covalla que fixera as probas. Pero mellor valía a pena ter traballado para facer unha validación inicial do plan xeral e poder estar traballando sobre o concreto. Que pode abrir isto? Pois para nós unha inseguridade evidente. Porque sí que é certo que os concellos se comprometen en 3 anos e medio a desenvolver un plan, pero ese plan xa vai estar condicionado seguramente polo desenvolvemento de determinados ámbitos e sobre todo sobre determinados proxectos urbanísticos que estén contidos nesta solución. Nos dixemos que non estábamos de acordo con esta solución e si pensamos que deberíamos de coñecer se existe, de certo como se dixo o seno pleno, que hai avances ou polo menos que hai unha parte sustancial do que é o borrador inicial do plan, coñecelo, convocar unha comisión de planeamento e abrir un debate social sobre que modelo de urbanismo queremos. Isto é un parche máis. Bueno, desafortunadamente a Xunta de Galicia chegou un determinado momento no que lle deu a espalda a Vigo, lle deu as costas a Vigo, porque lembra vostede, señora Muñoz, que existía unha vía para solventar parte dos problemas que temos hoxe no planeamento vigués, que é a vía Parejo.
e a Xunta de Galicia negouse a utilizala. Por certo, eu xa lle preguntei en numerosas ocasións por que ninguén nos dá explicacións logo do posicionamento do Tribunal Supremo dicindo que precisamente esa vía era un axeito adecuado de cumplimento de sentencia e, polo tanto, de solventar o planeamento de Vigo. Dado que esa vía non a quixeron utilizar, agora buscaron unha nova salida. Por certo, este Concello a reclamaba tamén, pero non soamente pensando en Vigo, pensando fundamentalmente nos problemas que teñen en Ourense e en outros concellos, pero tamén dende Vigo queremos aproveitar esa vía. Unha vía que, como vostede sabe, permite recuperar parte das ordenacións anuladas do planeamento anterior, pero permite recuperar parte. Por exemplo, esa vía desa lei ten un gran título que di para todo solo urbano consolidado se podería recuperar prácticamente todo solo. É unha realidade na letra pequena que di que habería que comunicalo a todos os titulares catastrais de todas as propiedades de solo urbano consolidado. En Vigo temos aproximadamente 150.000 titulares de solo urbano consolidado. A unha media de 3 euros por notificación estaríamos nun importe de 450.000 euros solamente para notificarlles unha actuación. Non serve unha publicación na DOGA ou no... Non, hai que comunicalo persoalmente na súa propiedade. Eso o di esta lei de medidas provisionais, donde afortunadamente non nos fixeron caso cando decíamos que eso era un erro. Por lo tanto, claro que temos que habilitar mecanismos para poder decir en que ámbitos concretos do solo urbano consolidado existen hoxe problemas co Plan do 93 e cales, polo tanto, imos levar a esa ordenación provisional. Do mesmo xeito que todos aqueles de iniciativa privada que xa están moi desenvolvidos en solo urbano non consolidado, os imos impulsar, os de interés público e para dotacións públicas tamén. Pero, xa que vostede está tan preocupada polos prazos, eu tamén lle pido, señora Muñoz, que lle pida á Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que nos responda. Porque no día 29 de novembro lle pedimos que nos dixera que parte de financiación vai dar a Xunta de Galicia para a redacción do novo Plan Xeral de Vigo. Porque ata onde sabemos, para todas as cidades aproximadamente chegaba ata o 50% do financiamento. En Vigo estamos sin resposta. E levamos 3 meses esperando a que a Conselleira nos diga algo para poder iniciar a contratación dos traballos de redacción, logo de que con recursos propios xa fixemos o documento inicial estratégico, documento de borrador, con nivel de desenvolvemento que nos pedía a legislación anterior á aprobación deste regulamento, que nos dixeron que non tiñamos que cumprir, e agora temos que cumprir, e, polo tanto, esa información xa a temos, ese traballo o temos prácticamente rematado, como lle decía no pleno desta mañá. E mire vostede, eso de retrasos, ningún. De retrasos, ningún. Faremos o traballo do xeito máis áxil posible para que canto antes podamos ter a ordenación provisional e canto antes podamos ter un plan xeral. Elena, por favor. Bueno, sinceramente parece paradójico, señora Caride, que ahora resulta que la excusa es que en noviembre le dirigieron una carta a la Xunta de Galicia pidiéndole en cuanto, mire, yo no sé si usted tiene muy mala memoria o está intentando eludir la realidad. La realidad es que en diciembre del año 15 llevaron a ustedes una moción al Pleno pidiendo que colaborara la Xunta de Galicia en una asistencia técnica para el nuevo plan general. Y nosotros la apoyamos. Y ustedes no lo han metido en el presupuesto hasta este año 2017, señora Caride. ¿Tienen ustedes una licitación? ¿Tienen ustedes un importe? ¿Han calculado un importe de licitación? Pues, ¿por qué no lo cuentan? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen en las gerencias de urbanismo, que no lo dicen? Mire, ustedes lo que están haciendo es dejar pasar el tiempo, porque cuanto más tiempo pase, más nos acercamos a las elecciones, que es exactamente lo que ustedes no quieren que llegue. Y lo que quieren hacer, además, es usar vías y es usar atajos a la legalidad. Y el informe Parejo era un atajo a la legalidad. Se lo dijo el Consejo Consultivo de Galicia. Y si estaban tan seguros de que tenían la razón, esa resolución de la Xunta de Galicia, basada en el informe del Consejo Consultivo, era susceptible de recurso. Y ustedes no han recurrido porque saben que era un atajo a la legalidad. Y lo que no queremos en el urbanismo es que pase lo que ha pasado ahora, que nos han anulado un plan general del año 2008 por incumplir la legalidad, por cierto, por incumplirla usted.
y el alcalde de Vigo. Y eso es lo que tenemos que evitar, que volver a generar inseguridad jurídica en el urbanismo en nuestra ciudad y jugar políticamente con el urbanismo en nuestra ciudad. Por tanto, yo le pido concreción. No ha sido capaz de darnos ni un solo ámbito al que es aplicable la nueva ordenación provisional, ni uno solo. Le pido de verdad concreción. Si concretan, si trabajan en positivo, les hemos dicho muchas veces, vamos a estar apoyándoles y vamos a estar detrás, igual que hemos estado pidiéndole a la Xunta de Galicia que sacara esta ley de medidas, por cierto, que me choca que la critique cuando el Partido Socialista la ha pactado con el Partido Popular en el Parlamento. Sinceramente, señora Caride, yo no sé si debe de volver a hablar con sus compañeros parlamentarios del Partido Socialista y le expliquen por qué pactaron y llegaron a un acuerdo con el PP en esta ley de medidas. Ahora parece que ya no les gusta, lo que están es nuevamente buscando excusas. Rubén, para terminar con... É evidente que hai analoxías nesta proposta do Partido Popular e analoxías naquele informe Parejo, que as dúas opcións que buscaban era aludir unha sentencia judicial clara e rotunda. Non estaba suficientemente justificado, nin siquiera polo procedimento, pero tamén para eludir unha das cuestións centrais do planeamento actual, que é a evaluación ambiental estratégica. Podemos darlle voltas a volver a recuperar ses ámbitos parciais, ses ámbitos concretos. Ben, é certo que no seu día a aprobación do Plan Xeral de Vigo decía que moi ben non sometamos a evaluación ambiental estratégica a todo o plan, pero cada un dos ámbitos sí ten que ser sometido. Durante moito tempo se lanzaron alarmas de desenvolver en determinados ámbitos, incluso sen ter a evaluación ambiental estratégica realizada, ni siquiera sondeada. Por lo tanto, eu creo que estamos buscando outra vez atallos de novo. Teñemos dúbidas se de verdad significa que determinados ámbitos do planeamento a través desta medida se van a levar adiante sen ningún tipo de evaluación ambiental estratégica previa. Hai certa garantía, que sí que é certo que na reunión coa conselleira e a directora de urbanismo dixeron que un solo rústico non se pode convertir por esta vía, por lo tanto Porto Cabral, que seguramente habrá algún interés de algún promotor inspector de recalificación posible, por lo tanto. Nos parecería un instrumento de recalificación denunciable se hai un terreno forestal ou rústico que se pode convertir por esta vía da noite a mañán en industrial ou urbano consolidado. Por lo tanto, mientras se mantenga esa garantía, pois, home, certa tranquilidade temos, pero se non se mantén esa garantía, isto pode ser a apertura a un urbanismo a carta que lembremos que foi o que anulou o Plan Xeral do ano 2008 e o Plan Xeral do ano 90. Facer de Vigo pequenas illas urbanísticas donde os promotores podían elixir a carta. Creo que esa fase ten que pasar e volver a pensar en un urbanismo que pensa nas necesidades da ciudadanía. Nos queda apenas unos minutos para tocar el último tema que teníamos sobre la mesa, pero me gustaría que nos aclarases una pregunta, María José, ya que te tenemos aquí con nosotros, una pregunta que planteaba Elena sobre la licitación para la redacción del nuevo plan general. ¿Sabéis ya cuánto va a costar la redacción? Yo pasamos exactamente a conselleira para que nos dijera qué parte nos iban a financiar 1.175.760 euros. Ese es el total de lo que costará la redacción del nuevo plan general. Bueno, pues os decía que hay otro asunto que está entre lo político y lo deportivo, después de que el Celta quedase eliminado de la final de la Copa del Rey, y era ese tuit que lanzaba al aire el periodista deportivo Josep Pedrerol, pues que lanzaba un tuit al aire después de toda la polémica generada tras la anulación, la suspensión del partido frente al Real Madrid, del partido de Liga. Bueno, pues sencillamente decía alcalde, dejando a la E en el aire, bueno, en clara alusión y un poco, bueno, pues mofándose del alcalde de Vigo, que recordamos que unos días antes había dicho que el Celta, y se había jactado de que el Celta había eliminado al Real Madrid de la Copa del Rey. Bueno, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, retuitea ese mensaje, es decir, lo envía a sus contactos a través de esta red social de Twitter, y ahí es donde se lía la polémica y donde salta la polémica, y desde distintos ámbitos del gobierno municipal y también muchos usuarios, incluso en las propias redes sociales, criticaron esa decisión de Alfonso Rueda, que además la rectificó al poco tiempo, deshizo ese retweet y quiso aclararlo también con otro mensaje en el que decía que lamentaba mucho la eliminación del Celta de la Copa del Rey, pero que digo que no tenía el alcalde que se merecían los vigueses. Venía a decir algo así a grandes trazos. Bueno, este tema ha llegado esta mañana también al pleno de la Corporación Municipal, lo traían desde el Partido Socialista, y tanto desde María de Vigo como desde el Partido Popular, Elena, pues habéis indicado que
no es un tema para traer al Pleno Municipal y que lo que hay que hacer es centrarse en los asuntos importantes para la ciudad. No, vamos, como tenemos muy poquito tiempo, me gustaría que hiciésemos sencillamente una ronda, un turno de 1 minuto, a ver si lo conseguimos liquidar rápidamente. Bueno, para nosotros, desde luego, el Pleno del Concello es el sitio donde hay que hablar de los problemas de los vigueses y viguesas. Y nosotros nos tomamos muy en serio el Pleno del Concello de Vigo. Y nos parece que el Pleno del Concello de Vigo no es un sitio donde se puedan venir a montar espectáculos, ni intentar montar circos, ni tergiversar cosas y hablar de temas que realmente no les importan en el día a día a los vigueses. Sobre todo porque fuera del Concello de Vigo, en este momento, hay personas que están en grave situación de necesidad social, que quieren ayuda, que necesitan ayuda y que están acampadas en la puerta del Concello de Vigo pidiéndole ayuda al Concello y el Concello sigue con la puerta cerrada. Por tanto, a nosotros nos parece que es, desde luego, tomarle el pelo a todos los vigueses el llevar un tema que no está en su día a día y no está en su necesidad y con todos los problemas que hay en esta ciudad, querer hablar y querer distraer y hablar de otra cosa que desde luego no le importa a nadie. Desde luego yo creo que hay cuestiones que deben de quedar como anécdotas. Lo que explicaba perfectamente hoy el consejero de Marea de Vigo, hay anécdotas que se producen en la red que son circunstanciales y que además se rectifican de forma inmediata. Y querer hacer eso un problema es querer ocultar los verdaderos problemas que tienen los vigueses, querer ocultar que tenemos un transporte público lamentable al hospital, querer ocultar los problemas y las incertidumbres que hay por el futuro de Citroën, por el futuro del puerto de Vigo, por el futuro de nuestras infraestructuras. En definitiva, querer desviar la atención, que es lo que está haciendo el gobierno municipal, que curiosamente está haciendo de todo menos gobernar. Antes hemos hablado de la ejecución, pues esto es una nueva muestra. Están a otra cosa, viven en otra realidad y no están viviendo los problemas de los vigueses y de las viguesas. Bueno, es un disparate, eu creo que non, incluso toda esta polémica, o cariz deportivo é cero, creo que o cariz xornalístico, este tipo de programas que se converte en unha especie de sálvames deportivo, incluso por xente que fai periodismo deportivo decente, pois creo que debería pasar a anécdota, non? Incluso a figura do Twitter, é dicir, o decíamos no pleno, a vida en 140 caracteres, as opinións personais en 140 caracteres son absolutamente moldeables e imposible de saber. Retuitear, eu teño retuiteado cousas porque estou en contra, porque me parecen barbaridades, para que a xente mire que barbaridade coloca esta persoa. Por lo tanto, interpretar que quere pasar con un retuit e de aí facer unha especie de tristeza colectiva dos vigueses. Habrá vigueses que lle preocupa comer todos os días e a cuestión do Celta lle parece secundaria, a mí me parece absolutamente secundario, a mí non me preocupa, me pode gustar máis ou menos, pero a mí non me preocupa tanto como para levar a un pleno nunha situación de emerxencia social nesta cidade esta cuestión. Un retuit. Outra cousa é incluso que podamos discutir se eso pode estar prolongado no tempo, se pode ser un artigo periodístico, pero estamos falando de 140 caracteres, e nin siquiera 140 caracteres, estamos falando de retuits, de cuestións. Creo que é absolutamente arbitrario pensar. E máis, eu creo que hai xente que ten metido a pata en Twitter moitísimas ocasións. Temos visto o concelleiro Zapata en Madrid, o noso concelleiro en Cangas. Creo que facer un linchamento político é levar a política case ao barrizal. Estamos falando de política, non estamos falando, pois eso, de 140 caracteres que non resumen nin opinións ni vidas personais. Bueno, entiendo que lo veis como unha metedura de pata. Hai cuestións, eu son o primeiro que mete a pata en Twitter, pero a partir de aí as cuestións de linchamento colectivo que se organizan moitas veces, pois creo que eso sobra e que non forma parte da política. En eso sí. Bueno, creo que sí, que é unha metedura de pata do señor Rueda, e non creo que ese sea un disparate leválo a pleno, creo que o disparate foi o posicionamento do señor Rueda. Obviamente, vostedes defenderán que é moi libre para escribir o que queira. Como moitos outros, os linguaxe é moi importante, a utilización da linguaxe é moi importante. Cando é sexista, racista, etc., inda que se fale por Twitter ou por calquer outro medio, hai que denuncialo. E, polo tanto, claro, non un dereito fundamental da Constitución. Non estou dicindo que ese é o caso. Si é verdade que hai unha mofa aos vigueses, que dende logo o que se podía é que se vostedes están de acordo ou non. Pero lles lembro que o motivo fundamental de que esa mofa se produza por parte dun periodista, ademais, que despois retuitea o señor Rueda, é intentar poñer os intereses particulares dun equipo por riba da seguridade dos cidadáns que estaban presenciando un partido ou que poderían estar presenciando un partido de fútbol. Por lo tanto, a cuestión, no fondo, era bastante seria, como para mofarse na forma cando perdemos o partido. Pero, en calquera caso, tamén é curioso, non? Hai algunhas cuestións nas que a Xunta de Galicia parece que é moi áxil.
Fíxate, pois unha ocurrencia, un disparate, unha metedura de pato, o señor Rueda vai e pon un Twitter para mofarse dos vigueses. Sin embargo, cando o señor Feijóo se esquece do AVE a Vigo, fala do AVE a Lugo, iso é un olvido. E hai que perdonalo porque fíxate ti ben e que traspapelou os papéis e resulta que deso se esqueceu. Cando de outra cousa sí que se acorde. Non, demagóxica vostede que di que o Plan Xeral de Vigo foi responsabilidade do Concello de Vigo cando vostede sabe que a anulación do Plan Xeral de Vigo foi derivado de un informe insuficientemente motivado da Xunta de Galicia. O lamentable é o que está facendo vostede. En calquera caso, os temas, digo eu, que se levan ao pleno e a oportunidade dos temas que se levan ao pleno non quere decir que uns sexan prioritarios sobre outros. Eu entendo que hai moitos temas dos que hoxe se levaban ao pleno que son moi prioritarios, pero tamén me parece que a oportunidade de poder decir que unha persoa non estuvo acertado nun día que a vostede hasta lle costa decir que non estuvo acertado e que parece que vostede lle parece que fixo ben. E eu sinceramente creo que había moitos vigueses, obviamente non todos aficionados ao fútbol nin ao Celta, pero hai moitos vigueses que ese día non se sentiron ben. E o que único que estamos dicindo é que o señor Rueda non estuvo acertado. E a vostede foi incluso incapaz de decir que non estuvo acertado. E, polo tanto, o que poñemos en riba da mesa é a necesidade de ser serio. E non utilicemos, pois eso, eses argumentos de que ven do outro lado para, ao final, reírse de uns cidadáns dun equipo de fútbol e do seu alcalde e a través desa situación do seu alcalde é totalmente certo. De feito, mire que fácil, pedindo disculpas sería unha cousa radicalmente distinta. Pedin disculpas, din que non estiveron acertados e se acabou o problema. Agora, dende logo, non é así. Lamentable con todos os problemas que hai nesta ciudad. María José, gracias. Elena, Rubén, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este tiempo de Viva Debate. Bueno, nos veremos en un mes, también un miércoles. Y bueno, pues será aquí en Viva Debate después del Pleno Municipal. Muchísimas gracias por acompañarnos.